Muy buenas. Si os estáis formando para ser contadores, hay un idioma que tenéis que dominar casi tanto como el de los números, el de los contratos. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desgranar las herramientas jurídicas clave, como la compraventa o la cesión de derechos, pero de una forma muy práctica, muy pensada para vuestro día a día profesional. Para que os hagáis una idea de por dónde vamos, planteo una pregunta. ¿Qué tienen en común la compra de un activo para la empresa, el alquiler de una nueva oficina o, por ejemplo, la cesión de una factura para obtener liquidez? Pues aunque parezcan operaciones totalmente distintas, el hilo que las une es que todas, absolutamente todas, se materializan a través de contratos. Y claro, entender sus diferencias es vital para asesorar bien a cualquier cliente. Bueno, pues vamos a arrancar por el pilar de todo esto, el contrato de compra-venta. La definición parece muy sencilla, ¿verdad? Una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Quedaos con esas dos palabras, cosa y precio. Son los elementos esenciales. Sin ellos, legalmente, no hay compraventa, por mucho que el documento se titule así. Su finalidad económica es, ni más ni menos, que el intercambio de un bien por dinero. Y ojo aquí, porque esto que vamos a ver es un clásico en los exámenes, ¿eh? Para que la propiedad de un inmueble, una nave, una oficina cambie de manos legalmente, no vale con un simple apretón de manos ni con firmar cualquier papel. Hacen falta 3 pasos, y son ineludibles. Primero, el título suficiente, que es la escritura pública ante notario. Segundo, el modo suficiente, o sea, la tradición, la entrega real de la posesión. Y tercero, la inscripción en el registro, que es lo que le da publicidad y lo hace válido frente a todo el mundo. Y es justo aquí donde viene la confusión más típica, la que siempre cae. El boleto de compraventa no transfiere la propiedad. A ver, que quede clarísimo. Lo que hace es generar una obligación para las partes, la obligación de ir al notario y firmar la escritura. Es un paso previo. El instrumento que de verdad consuma la transferencia del dominio es la escritura pública. Entender esta diferencia es, de verdad, fundamental. Vale, ya tenemos claro el qué. Ahora veamos el quién. Empecemos por las obligaciones del vendedor. La principal, lógicamente, es transferir la propiedad. Pero su trabajo no acaba ahí. También tiene que entregar toda la documentación, asumir los costes del estudio de títulos y algo muy importante. Tiene que cooperar, tiene que facilitar todo para que la transferencia se haga efectiva. Y, por supuesto, entregar la cosa en las condiciones que se pactaron. Y claro, en la otra cara de la moneda está el comprador. Su deber principal, obviamente, es pagar el precio. Pero cuidado, también está obligado a recibir la cosa. No puede simplemente decir, ahora no la quiero sin un motivo justificado. De hecho, si lo hiciera, el vendedor podría consignarla judicialmente. Además, es el comprador quien normalmente paga los gastos de la recepción y del testimonio de la escritura. Vamos con un número uno de esos que hay que grabarse a fuego para la práctica profesional. El 5%. En la compraventa de inmuebles, si resulta que la superficie real es más de un 5% diferente de la que ponía en el contrato, la parte perjudicada tiene derecho a pedir o un ajuste del precio o directamente a resolver el contrato. Ese 5% es el umbral que marca la ley. Bien, una vez que dominamos la compraventa, la permuta es pan comido. Es en esencia lo mismo, pero sin dinero de por medio. Un trueque, vaya. La estructura es idéntica, pero aquí el precio es otra cosa. Contablemente esto es interesante porque obliga a valorar los bienes que se están intercambiando. Un detalle, si se paga con una cosa y una parte en dinero, solo será permuta si el valor de la cosa es mayor que la cantidad de dinero. Pensemos un segundo en una fábrica. Necesita un flujo constante de materias primas. ¿Os imagináis firmar un contrato de compraventa cada día? Sería una locura. Pues para eso, precisamente, existe el contrato de suministro. Garantiza esa provisión, ya sea de forma periódica o continua, a lo largo del tiempo, asegurando que la producción no se detenga. Es un contrato vital para la operativa de muchísimas empresas. La clave del suministro, como veis, es que está pensado para durar. Sus elementos que lo definen son la duración y la periodicidad. Y por eso mismo, para que nadie se quede atrapado para siempre en un contrato, la ley pone unos límites de tiempo. Un máximo de 20 años si hablamos de productos del suelo, como en la minería, y de 10 años para todo lo demás. Vamos ahora con una figura que como futuros contadores vais a ver muchísimo, la cesión de derechos. Esto permite que una parte le transfiera a otra un derecho que tiene. El ejemplo del libro, el que mejor lo ilustra, es el factoring. Una empresa que necesita dinero ya, coge sus facturas pendientes de cobro y se las vende a un banco a cambio de un adelanto. Lo que está haciendo en el fondo es ceder su derecho a cobrar esas facturas. Y ahora, por favor, máxima atención, subrayadlo, ponedle un asterisco porque esto no es que pueda caer en un examen, es que va a caer. La cesión del derecho no tiene plenos efectos frente al deudor hasta que se le notifica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el deudor no ha sido notificado por un medio que deje constancia, como un burofax, y le paga al acreedor original, su pago es perfectamente válido y queda liberado. La notificación lo es todo.
Vale, sé que cesión de deuda, asunción de deuda y promesa de liberación sonan parecido y pueden ser un lío, por eso esta tabla es oro. Vamos a desgranarla juntos. Fijaos en las partes. En la cesión de deuda están los tres, acreedor, deudor y el tercero. En la asunción, el pacto es entre el acreedor y el tercero, y en la promesa solo entre el deudor y el tercero. Ved cómo cambian las partes y sobre todo la necesidad del consentimiento del acreedor. Es la clave para distinguirlas. Si antes cedíamos solo un derecho o una deuda, ahora vamos a rizar el rizo. ¿Qué pasa si queremos ceder nuestro puesto entero en un contrato que está en marcha? Pues para eso está la cesión de la posición contractual. Se cede el paquete completo, derechos y obligaciones. El ejemplo típico es un alquiler de larga duración. El inquilino podría, si el propietario está de acuerdo, cederle su posición a otro, que se convertiría en el nuevo inquilino con todas las de la ley. Pasamos ahora a un contrato que todos conocemos de una forma u otra, la locación, o lo que comúnmente llamamos alquiler. Es un básico en el mundo empresarial. Una parte, el locador, cede el uso y disfrute de una cosa por un tiempo, y la otra, el locatario, paga un precio, un canon por ello. Es el intercambio de uso por dinero, así de simple. Otro número mágico que hay que memorizar, 10 años. Esto, en un contrato de obra, como la construcción de un edificio, es el plazo de garantía por ruina. Significa que si en esa década aparecen fallos graves que comprometan la estructura, el constructor tiene que responder. Y contablemente, pensad lo que implica. Es un pasivo contingente que hay que tener muy en cuenta durante mucho tiempo. Llegamos al mandato. Si tuviera que definirlo con una sola palabra, sería confianza. Es el contrato que permite que una persona, el mandatario, actúe legalmente en nombre e interés de otra, el mandante. Cuando el administrador de una sociedad firma un contrato, lo está haciendo en virtud de un mandato. Es la base de la representación en los negocios. El contrato de depósito es bastante intuitivo. Su única misión, su razón de ser, es la custodia. Una parte, el depositario, recibe una cosa con la obligación principal de guardarla y conservarla. Imaginad una empresa que guarda su stock en un almacén externo. La obligación del almacén es la de guarda, no la de usar la mercancía, y por supuesto tiene que devolverla cuando se la pidan. Vale, hablemos de préstamos. En derecho no es lo mismo prestar dinero que prestar un coche, y de ahí nacen dos contratos distintos. El primero es el mutuo, que es el préstamo de consumo. La palabra clave aquí es fungible. Algo fungible es algo que se consume con el uso, como el dinero. Quien lo recibe se convierte en dueño y su obligación es devolver una cantidad igual, de la misma especie y calidad, no exactamente los mismos billetes. Y la otra cara de la moneda es el comodato o préstamo de uso. Si en el mutuo la palabra clave era fungible, aquí es no fungible. Por ejemplo, un coche de empresa que se le presta a un empleado para un viaje. Se entrega para que lo use, siempre gratis, y la obligación es devolver exactamente la misma cosa que se recibió. Aquí no hay transferencia de propiedad, solo de uso. Perfecto. Y esta tabla es el resumen definitivo. La chuleta perfecta para no liarse nunca más entre mutuo y comodato, que es otra pregunta de examen muy habitual. Fijaos bien. Mutuo, cosas fungibles, se transfiere la propiedad y puede ser oneroso, con intereses. Comodato, cosas no fungibles, no se transfiere la propiedad y es siempre gratuito. Si entendéis esta tabla, lo tenéis dominado. Y para cerrar, os lanzo un pequeño reto. Un caso práctico para que le deis una vuelta. Imaginad que llega un cliente a vuestro despacho. Necesita financiación. Y su principal activo son las ventas a crédito que va a hacer en el futuro. Con lo que hemos visto hoy, ¿qué contrato o estructura contractual le propondríais para que pueda usar esos futuros derechos de cobro como garantía y conseguir un préstamo hoy? Ahí lo dejo, para que conectéis todas las piezas.